A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de su tiempo, a su programa Declaración al Día. Queremos bendecir a cada uno de nuestros amigos que en un tiempo o en otro tengan de escuchar esta declaración que hoy vamos a presentar. Y para ello queremos traer el capítulo 4 del libro de Malaquías, del versículo 1 al versículo 6. Queremos leer lo que es todo el capítulo. Nos dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías profeta, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y con destrucción hiera la tierra. Queremos enfocar hoy nuestra declaración en los primeros versículos que leemos aquí en el capítulo 4 del libro de Malaquías. Quisimos leer todo el capítulo por la razón de que encierra solamente 6 versículos, pero queremos hacer el enfoque en las primeras dos, o más bien concerniendo a los primeros versículos, pero en una manera muy especial en el versículo 1, que nos dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Quisimos traer en consideración esta expresión del Señor dada por el profeta Malaquías por una razón muy importante, una motivación que nos ha impulsado basado a lo que estamos conscientes que hay a nuestro alrededor, y es esto, de que muy poco se habla de el día ardiente como un horno. Se habla de la venida del Señor Jesús, pero muy poco se habla del día ardiente como un horno, donde ciertamente todos esperamos la venida del Señor Jesús, pero no todos estamos seguros qué es nuestra recompensa, qué es lo que va a pasar cuando el Señor Jesús venga, qué es lo que hay después de la venida, quiénes son los que van a ser, como nos dice en el versículo 2, quiénes serán aquellos en los cuales nacerá el sol de justicia, pero quiénes son aquellos en los cuales también nos dice que en aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Esta expresión dada por el profeta Malaquías, podemos relacionarla con la expresión dicha por el maestro en el capítulo 10, versículo 28 del libro de Mateos, cuando nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y esto es lo que queremos enfocarnos, ¿ok? De que viene un día ardiente. Es un día ardiente, y ese día ardiente se manifiesta en diferentes maneras a través de la palabra de nuestro Dios. Es el día ardiente, es la ira del Señor Jesús, es el día donde el Señor viene a dar el pago a los que no obedecieron a Dios ni tiene el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero ese día muy poco se habla. ¿Por qué? Porque la ira, el castigo, el fuego, la reprensión no es muy aceptable al oído natural.
y por lo tanto se enfoca en tratar de no solamente no oír, pero aún no hablar de aquello que no es aceptable al sentido natural, al sentido al oído. Y por lo regular se hablan de la venida del Señor y de las promesas. Se hablan de la venida del Señor Jesús y ese día maravilloso, y creo que es bueno y debemos de hablarlo, pero nunca debemos de parar de hablar del día ardiente como un horno. No debemos de dejar de hablar de que viene un día donde no solamente será día de ardiente o de confusión, sino que también la palabra de nuestro Dios nos dice que será de vergüenza y confusión perpetua. Nos lo dice el profeta Daniel en el capítulo 2, que viene un día ardiente que la palabra de nuestro Dios también llama como el infierno, que el infierno o castigo eterno, que a la misma vez debemos de entender que está reservados para los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo demuestra el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia a los tesalonicenses. El castigo eterno para siempre en una horrenda realidad que es provocada precisamente por todos aquellos en los cuales rechazan el amor de Dios. Entendiendo también esto, que nuestro Dios no es injusto, porque para muchos en la mente se llega a creer o pensar que Dios es injusto, pero nuestro Dios no es injusto, sino cada uno será juzgado según sus obras. Para ello el apóstol Juan lo declara en el capítulo 20, versículo 12 y 13 del libro de Apocalipsis. Ahora, es importante que nosotros entendamos y tomemos en cuenta que lo horrorífico del infierno o del castigo eterno, que consiste más que todo en la separación de Dios, excluidos de la presencia del Señor y de la maravillosa gloria de su poder, los cuales a la misma vez también fuera de la presencia de nuestro Dios, alejados de la maravillosa gloria de nuestro Dios, que a la misma vez van a sufrir perdición eterna. Y para ello queremos en breve solamente leer algunos versículos bíblicos en los cuales la palabra de nuestro Dios nos muestran de que hay un castigo, hay algo horrorífico en lo cual muy poco se menciona, en lo cual ya parece que pasó de moda y que por lo regular no se trata en los púlpitos. Vuelvo a repetir, por la razón de que no trae nada agradable al sentido natural, pero no por eso podemos nosotros y querer tomar la autoridad de querer hacer a un lado lo anticipado por nuestro maestro, de que viene un día ardiente como un horno, un día en el cual la misma palabra de Dios nos dice en el capítulo 9, versículo 43 del libro de Marcos, que nos dice así: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. O sea, al infierno, al castigo eterno, a ese día ardiente como un horno. A la misma vez también el apóstol o Mateo en el capítulo 22, versículo 13, también nos habla de algo similar, en lo cual es importante que nosotros estemos conscientes de ello, que vivamos no solamente bajo la ilusión de las maravillas de nuestro Dios, pero también a la misma vez entendiendo que está por nuestro Dios un día establecido que será como estopa, será fuego para aquellos en los cuales no han aprendido a valorizar la maravillosa gracia de nuestro Dios. Entonces, en el capítulo 22, versículo 13 del libro de Mateo nos dice así: entonces el rey dijo a los que servían: atadlos de pies y de manos, tomarle y echarles en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de diente. A la misma vez también, el mismo Mateo nos dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 18, versículo 9, asimilando la misma expresión de la que aquí estamos nosotros leyendo, de que entendamos y que nos es importante que entendamos que viene juicio de parte de nuestro Dios,
que viene castigo, que viene tormento, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y que después de ello viene el juicio. Pero por lo tanto, nos es nosotros importante afirmarnos y a la misma vez confirmarlo en la palabra de nuestro Dios, tomando la misma expresión Mateo de lo que es en cuestión del capítulo 22, versículo 13, el capítulo 18, versículo 9 de Mateo nos dice así: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y a la misma vez también, cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, refiriéndose también a lo que es el castigo o ese día ardiente que viene, que está por acercarse, o más bien ya está a las puertas, de que no solamente esperamos la venida del Señor Jesús para que vivamos o reinemos en gloria, sino también para mirar lo horrorífico de lo que es el juicio o las maldiciones de nuestro Dios llevadas a cabo entre aquellos que rechazaron la maravillosa gracia de nuestro Dios. En el versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis nos dice así: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que hace mentira, y todos estos estarán fuera de la presencia de nuestro Dios, y reservados para aquel día en el cual el Señor estableció, que viene un día ardiente como un horno. ¿Y quiénes son los que van a estar en la venida del Señor Jesús? Solamente aquellos que aquí cultiven una relación estrecha con nuestro Dios, que aprendan a caminar no solamente viendo al Señor y sus maravillas, pero que a la misma vez también aprendan a visualizar lo horrorífico de los juicios de nuestro Dios, de que nuestro Dios es amor, pero a la misma vez también el apóstol Pablo nos lo declara, que nuestro Dios es fuego consumidor. Judas también hablando de esto mismo, nos habla en el versículo 7 de su único libro, diciéndonos así: como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellas habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Y de igual manera, todos aquellos en los cuales, conociendo ya la palabra de nuestro Dios y no apreciando lo maravilloso de lo que es la salvación otorgada por nuestro Dios, debemos de entender de que viene juicio, viene condenación, vienen cosas espantosas. La palabra de nuestro Dios en Daniel capítulo 12, versículo 2, nos dice que la duración del infierno es un castigo de vergüenza y confusión perpetua. A la misma vez también, cuando Mateo escribe en el capítulo 3, versículo 12, y Marcos capítulo 9, versículo 48, nos dice de un fuego que no se puede apagar, de un gusano que no muere, o sea, sin fin. Y es importante que nosotros no debamos de descartar que el deseo de nuestro Dios es que nosotros como sus hijos muestremos más interés en evitarlo, o sea, en evitar los juicios de nuestro Dios. Evitar nosotros, por falta de gratitud, ser contados entre aquellos de los que no obedecieron a Dios, ni tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales también nos dice que serán castigados de eterna perdición. Y por lo tanto, precisamente, para que nosotros evitemos ir al infierno o ir a los juicios de nuestro Dios, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, para que a la misma vez, entendiendo por la palabra de nuestro Dios en Juan 3:16, que aquel que en él cree, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la única manera en la cual nosotros podemos ser liberados de los juicios de nuestro Dios es caminar en agradecimiento a nuestro Dios, con sencillez de corazón, apasionados de nuestro Dios, no quitando, como comúnmente decimos, el dedo del renglón. No importa si nos va bien, ser agradecidos con nuestro Dios por la abundancia. Si nos va mal, clamar a nuestro Dios de que no aparte, de que el juicio de nuestro Dios no caiga sobre nosotros en aquellas cosas en las cuales
pueden apartarnos de nuestro Dios, de las cuales no son aceptables o agradables a nuestra carne. ¿Quiénes han escuchado del infierno? ¿Quiénes han oído de la terribilidad de nuestro Dios y sus juicios? ¿Quiénes son aquellos que han disertado o han hecho a un lado los juicios de nuestro Dios? Que han considerado que nuestro Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Se habla de la misericordia, de la grandeza de nuestro Dios, que está muy bien, pero muy poco se habla de los juicios y de los castigos de nuestro Dios. Se habla de todas las benevolencias de nuestro Dios, pero no hablan de lo horrorífico que menciona el apóstol Pablo, refiriéndose al Señor Jesús, diciendo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque no es atractivo. Y es más fácil presentar ante la comunidad, entre la gente, entre los oidores, un mensaje que sea atractivo. Y la palabra de Dios es bueno hablar de los mensajes atractivos, pero no por lo bonito y lo precioso que es la palabra de nuestro Dios y que es necesario que hablemos de ella. No debemos de descartar también los juicios de nuestro Dios, la condenación de nuestro Dios, el infierno, que lo cual en la palabra de nuestro Dios lo menciona no una, ni dos, ni tres veces, sino que muchas veces, varias veces, y para nosotros nos es necesario, importante e imperativo de que estemos bien seguros de los juicios de nuestro Dios, y que los juicios están para aquellos en los cuales leímos en el libro de Malaquías, en su último capítulo, de que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Es muy fácil nosotros enjuiciar a los que hacen maldad, porque son cosas que se pueden visualizar con los sentidos naturales. Pero la soberbia, la jactancia, la vanagloria, no se puede observar solamente con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Y la soberbia y la jactancia, la vanagloria, la altivez de corazón, la hipocresía, la apariencia de piedad, todo ello se mueve más dentro del ambiente llamado cristiano. Y por lo tanto es necesario también aplicar al pueblo de Dios, de que entienda en su mente y en su corazón, de que no solamente visualice al borracho, al ladrón o a la mujer que anda en las calles y solamente aplicar los juicios de Dios hacia ellos y las condenaciones de la palabra de nuestro Dios aplicados a aquellos que andan solamente en el pecado de la carne, pero que aprenda también a visualizar los pecados del espíritu que se mueven dentro de sus respectivas congregaciones, como lo es la hipocresía, el fingimiento, la arrogancia, la soberbia, la altivez de corazón, de las cuales son muy difíciles de mirar, pero de que están. Y de igual manera, el que anda en la carne llevará los mismos juicios que aquellos que andan pecando en el espíritu. ¿Cuáles somos nosotros? ¿De cuáles estamos contados? Somos de los que vamos a recibir la bendición de nuestro Dios, que la palabra de Dios nos dice que el sol de justicia brillará sobre nosotros y que en sus alas traerá salvación, o seremos de aquellos en los cuales va a haber juicio y condenación, de aquellos de los cuales pierden el concepto de la palabra de nuestro Dios, que solamente se enfocan visualizando el aspecto positivo y agradable de nuestro Dios para sacar solamente ventajas y bendiciones, de que se hablan de las bendiciones de nuestro Dios y es bueno hablar de ellas. Vuelvo a repetirlo, es bueno hablar del concepto de nuestro Dios en el sentido de sus maravillosas bendiciones y su incomprensible gracia que muestra para con nosotros. Pero no podemos nosotros, vuelvo a repetir, descartar de que Dios ha establecido un día. Él estableció un día donde viene juicio. Y los que queremos agradar a Dios, vamos a dejar que la palabra de nuestro Dios nos enjuicie aquí. Y no esperar el día del Señor donde oigamos palabras de desprecio de nuestro Dios. Donde Dios no solamente no nos va a decir no os conozco, sino a la misma vez nos va a lanzar al fuego eterno.
o al infierno, del cual, vuelvo a repetir, muy poco se habla, pero existe y es una realidad de que el infierno es muy palpante. El infierno es muy palpable, no porque no se diga, no deja de existir. Si se habla, está. Y si no se habla, también está. La ventaja es que si nosotros hablamos del infierno, no estamos hablando una ideología, sino estamos hablando de lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios. O sea, que viene un día ardiente. Y a la misma vez ese día ardiente, Pablo, refiriéndose a los tesalonicenses, habla una declaración en la cual nosotros no debemos de descartar, en el capítulo 1 de la segunda carta, donde nos dice que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, se manifestará en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. No podemos nosotros descartar de que la manifestación de nuestro Dios, el día en el cual tenga de aparecer en gloria, vendrá ciertamente para ser glorificado en su pueblo, pero a la misma vez viene también para castigar con eterna perdición a aquellos de los cuales oyeron el mensaje de la palabra de nuestro Dios en un tiempo en otro, pero rechazaron el mensaje. Oyeron el mensaje, lo tomaron, lo recibieron, se gozaron, lo apreciaron, pero llegaron los quehaceres de la vida y lo ahogaron. Llegaron las tribulaciones en la vida y lo ahogaron. Llegaron las complacencias, etcétera, y ahogaron la bendita palabra en su corazón. Fueron vencidos por las cosas del mundo, fueron vencidos por su naturaleza pecaminosa, o fueron vencidos por el Dios de este siglo. ¿Cómo empieza la caída entre el pueblo de Dios? La palabra de Dios nos dice que si caíste fue porque te enalteciste, y que antes de la caída es la soberbia. Cada uno de nosotros es llamado por nuestro Dios para adquirir bendición. Pero cada uno de nosotros, si no cultivamos la bendición, podemos nosotros ya por el conocimiento, por la declaración de la bendición de nuestro Dios, llevar juicio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no puede ser burlado, sino todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que aprendamos a sembrar para vida eterna, apreciando y amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque aún el apóstol Pablo nos dice que el que no amase al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito. Y esa maldición nadie se la echa a nadie. Nadie se la echa. Solito se la echa y solito se la puede quitar. Se la echa dejando de amar al Señor Jesús con un amor incondicional. Y adquiere y retiene la bendición guardando su relación con Dios en gratitud, en adoración, en alabanza a nuestro Eterno por las maravillas de su misericordia manifestada a nosotros los viles pecadores. Viene el día ardiente como un horno y ese día ya está muy cercano. Oremos pues, mis hermanos, para que cada uno de nosotros en ese día, en el día del Señor, seamos hallados para gloria de nuestro Dios y no para vergüenza y confusión perpetua. Que la bendición del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.